7:04 para nuestra próxima entrevista, la primera de la semana. Les adelanto con quién será Miguel Ángel Pérez Pirela. Voy adelantando su presentación. Doctor en Filosofía Política, escritor y comunicador venezolano, profesor e investigador del Instituto de Estudios Avanzados IDEA, creador y director ejecutivo de La Iguana TV. Pienso inicialmente abordar el tema de Latinoamérica. Sobre todo, y como punto de partida tomando en cuenta que Blinken inicia gira para acercarse a los gobiernos latinoamericanos de izquierdas. Bueno, me dicen que ya tenemos listo el contacto vía Zoom con Miguel Ángel Pérez Pirela. Miguel Ángel, como siempre, un gusto darte la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Un placer estar contigo, como siempre. Bueno, Miguel Ángel, yo decía que Blinken inicia de gira para acercarse a gobiernos latinoamericanos de izquierdas. Y realmente Latinoamérica siempre va a vivir un momento interesante. En este momento acabamos de reseñar lo ocurrido ayer en la primera vuelta de las elecciones en Brasil. También hay una situación particular en Perú. En las elecciones regionales, el partido que lleva la presidencia a Pedro Castillo no obtuvo triunfo en ninguna región, e incluso en la capital la candidata que presentaron llegó en el último lugar. Es decir, es muy complejo el panorama, pero yo quisiera un poco tu análisis por donde quieras ir, ¿no? En medio de este laberinto. Bueno, Eduardo, reitero mi agradecimiento por la invitación. Evidentemente hay que entender la política nuestroamericana, la política latinoamericana, siempre vista desde un contexto más general. Y en estos momentos, hay que decirlo, el mundo está muy movido. En Europa, más específicamente en Ucrania, se realiza una guerra que está escalando cada día más, Eduardo, y esto hay que señalarlo. Ya hablar de bomba nuclear en estas últimas semanas se ha convertido en algo prácticamente natural. La OTAN ha escalado su tono en relación a Rusia, y también es cierto lo contrario. Medvedev ha dicho, el segundo a bordo en la Federación Rusa, ha dicho que si la OTAN se atreve a atacar, oído al tambor, algunos de sus territorios, Rusia podría responder con una bomba nuclear, aunque el ataque sea con bombas convencionales. Y Rusia está hablando efectivamente de las 4 regiones que se anexaron hace 3 días. No entender la postura, no entender el tono, no entender la temperatura política en Latinoamérica a partir de estos hechos más globales sería acaso perder el foco de la interpretación. Todo esto en medio de un contexto en el cual López Obrador en México, pero también el gobierno de Venezuela, trata de levantar su voz y de proponerse como mediador en medio de todo este panorama. A esto se suman unas elecciones cuyo peso geoestratégico se escapa de vista, que son las elecciones en Brasil, donde, hay que decirlo, Lula pasa con unos casi 5 puntos de diferencia en relación a Bolsonaro al balotaje, es decir, a la segunda vuelta, junto a Bolsonaro. Pero esto no era lo que estaban diciendo las encuestas. Las encuestas, incluso las que salieron las últimas horas antes de comenzar el comicio electoral, daban como ganador por más de 10 puntos a Lula da Silva, es decir, que Lula da Silva pasaría en el primer turno, cosa que no sucedió. Evidentemente hay que tomar en consideración las políticas que ha tenido Bolsonaro, en apoyo incluso, hay que decir, Eduardo, a Rusia. Entonces, aquí tenemos nosotros una especie de, como dijiste tú al inicio, una complejidad muy fuerte, un enredo muy fuerte geopolítico, porque incluso de Latinoamérica, donde podría elevarse una voz de paz en relación al conflicto, vemos gobiernos como el de Bolsonaro, que en el mismo seno de las Naciones Unidas se abstuvo de señalar o de criticar a Rusia. Todo esto en un contexto en el cual países como Brasil, donde se realizaron elecciones, países como Venezuela, países como México tienen una voz cantante, porque Europa se encuentra en estos momentos no solamente en una crisis bélica, como la que acabo de describir, sino
con un efecto en una crisis energética. E insisto, países como Brasil, países como Venezuela, países como México, países latinoamericanos van a tener una voz protagónica dentro de esta crisis energética y de esta crisis política. Miguel Ángel, has tomado el mapamundi y has ido colocando el dedo en alguna de sus partes más neurálgicas. Y esto también me lleva a recordar que, bueno, todavía estamos intentando salir de la pandemia, en medio de la cual se habla de una nueva normalidad, ¿no? De una nueva realidad. En el fondo, dentro de esto que tú describes, y que es apenas una parte de una gran complejidad, ¿en qué cambios podemos estar transitando? Cambios sustanciales. Qué buena pregunta, Eduardo. ¿Quién iba a pensar que después de haber prácticamente salido de algo tan duro como una pandemia que tocó a todo el planeta Tierra, que nos hizo encerrarnos, Eduardo, porque quizás a algunos se les haya ya olvidado, hizo pasar momentos muy difíciles a nuestros seres queridos, a nosotros mismos, trastocó nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida como país, nuestra vida internacional. ¿Quién iba a pensar lo que después el tono iba a ser de guerra nuclear, de tercera guerra mundial? Mira tú qué loco está el planeta. Pero desgraciadamente es así. Salimos de una crisis tan grande sanitaria para entrar en una crisis energética, diplomática, bélica, incluso mediática. Es decir, ha sido trastocado, ha sido impactado el planeta todo en esta lógica. Y desde el inicio, para responder claramente a tu pregunta, los actores fundamentales, sobre todo en el caso de Putin, lo han dicho claramente. Esta guerra proxy, es decir, esta guerra en territorio ucraniano, pero no es una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra entre la OTAN y Rusia, entre Rusia y la OTAN, dicho por palabras del mismo Putin, es, entre comillas, necesaria para cambiar los equilibrios geoestratégicos internacionales, planetarios. Imaginemos que es una especie de terremoto, y si me permites la metáfora, son placas tectónicas que se están moviendo de forma muy abrupta en un mundo pospandémico en el cual países como Rusia, pero también países como China, están abonando el terreno, en algunos casos desde el punto de vista económico, en otros casos desde el punto de vista bélico. China más desde el punto de vista económico, Rusia más desde el punto bélico, están abonando el terreno y cambiando hacia una realidad multipolar, en contraposición a un mundo unipolar como el que está planteando los Estados Unidos a través de su ascendencia en instituciones y en organismos como la OTAN. Es decir, lo que nosotros estamos viendo frente a la realidad que vivimos, Eduardo, aunque muchos no se den cuenta, es el terremoto, es el movimiento de las placas tectónicas para pasar ya de forma abrupta, ya de forma real, en términos de realpolitik, de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Efectivamente, los Estados Unidos van a hacer todo lo posible para que esto no suceda, y con ellos sus aliados de la OTAN, sobre todo de la Europa Schengen, pero del otro lado están países como China, cuya economía está volando, cada vez se aleja más incluso de la economía de los Estados Unidos. Están tratando precisamente de trastocar todo y pasar a un mundo multipolar, y eso no se decreta, eso se lucha a través de la economía, a través de las finanzas y desgraciadamente a través también de la guerra. Tenemos que ser en esto muy crudos, pero es así que funciona. Amigos, estamos escuchando y viendo a Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en Filosofía Política, escritor y comunicador venezolano, profesor e investigador del Instituto de Estudios Avanzados IDEA, creador y director ejecutivo de La Iguana TV. En medio de esta descripción que haces, y tú mismo lo has dicho así, en esta escalada que se da en Ucrania, cuando se hacen referencias incluso a la actividad nuclear, ¿qué posibles acuerdos, qué posibles consensos podrían aparecer por allí, incluso para sorpresa de todos en el planeta? Bueno, es cada vez más difícil, Eduardo, en honor a la verdad. Ayer el Papa Francisco incluso le pedía a Putin cesar la guerra, pero
como decía Ali Primera, no basta rezar, ¿no? Para llegar a la paz. Aquí hay muchos intereses que se están cruzando. El primero de los intereses lo tiene claro los Estados Unidos, que al cortar ya el suministro directamente entre los acueductos, por cierto, bombardeados hace algunos días, Nord Stream 1 y Nord Stream 2, ya países como Alemania no pueden acceder más al gas ruso. Es decir, todo el crecimiento, Eduardo, de países como Alemania, de potencias industriales como Alemania, están sostenidos a partir de la compra de gas barato ruso. Ya esto no se va a dar, ni queriendo, porque incluso Nord Stream 1 ya estaba funcionando a su mínima escala. Nord Stream 2, que ya estaba listo, nunca vio la luz. Los Estados Unidos y el presidente Biden dijo hace algunos meses que sobre su cadáver iba a funcionar Nord Stream 2. Y fíjate tú, que al explotar estos dos gasoductos, evidentemente detrás de esto están los Estados Unidos y están la OTAN. Se explotó en el mar Báltico, en una zona donde la OTAN tiene beligerancia y control militar. Por menos de esto, pues explotó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es un casus belli, es un caso de guerra sobre el cual podría responder incluso Rusia, decía Tucker, un gran periodista estadounidense. ¿Y qué pasa si Rusia responde cortando el cableado de Internet entre Inglaterra y Atlántico, entre Inglaterra y los Estados Unidos, y dejando por un día sin señal al mundo bancario que une a los Estados Unidos y a Europa? Pero evidentemente a los Estados Unidos le interesan los vientos de guerra, porque el gas que ya no está recibiendo Alemania, que ya no está recibiendo la Unión Europea, se lo está vendiendo los Estados Unidos a 3 veces más de su precio, Eduardo. 3 veces más de su precio, pero ya no es un gas que va directamente, como en el caso de Rusia, por acueductos a Alemania, sino que va por barco. Es decir, los precios energéticos se incrementan. Para los perros de la guerra también esto es un gran negocio, porque Alemania se está armando hasta los dientes, cosa que no había pasado después de la Segunda Guerra Mundial. El negocio de las armas, el negocio de la guerra es floreciente. Los Estados Unidos y la Unión Europea también están vendiendo muchísimas armas a Ucrania. Esto es un préstamo que va a tener que pagar Ucrania. Es decir, hay demasiados intereses, demasiado dinero de por medio, y evidentemente los Estados Unidos, con toda esta guerra en Ucrania, se quedan con el mercado europeo, que ya estaba en manos de los chinos. Y además colocan a Europa en una posición de dependencia energética, comercial, financiera, diplomática, militar con los Estados Unidos. Es decir, que la guerra no está a punto de terminar, todo lo contrario, cada día se suman más intereses para que esta guerra siga prolongándose. Y en estos momentos, bueno, Turquía en algún momento se presentó como mediador, pero ya en este momento hay que decir que Kiev, según las órdenes que ha recibido la OTAN, está muy lejos de sentarse en una mesa de negociación, a las cuales llamó, por cierto, Putin hace algunos días, cuando se hizo ya oficial la anexión de estas 4 regiones, cosa que evidentemente no ayuda mucho a la paz. Miguel Ángel, te invito a que en la próxima parte compartas con los televidentes y los seguidores de la radio tu visión sobre Latinoamérica. ¿Cuáles son los grandes retos de la izquierda, más allá de los triunfos electorales, en su compromiso con lo que está necesitando la región, la interrelación de los países? ¿Cómo describirías tú ese escenario? Me parece que va a ser interesante, incluyendo lo que está pasando en este momento entre Venezuela y Colombia. Así que al regreso continuaremos con Miguel Ángel Pérez Pirela. Sigan allí, por favor. 7:22 minutos. Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política, escritor y comunicador venezolano, profesor e investigador del Instituto de Estudios Avanzados IDEA, creador y director ejecutivo de la Iguana.tv. Miguel Ángel, la gente le quiere ver el queso a la tostada, como decimos en Venezuela. Quiere que del dicho se vaya al hecho. Quiere encontrarle sentido a la política y a lo que hacen los políticos. Quiere conectar con ideologías. Quiere resultados.
Y es interesante un análisis sobre el papel, la presencia, incluso el avance desde el punto de vista electoral de la izquierda en Latinoamérica. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué estás notando tú? Bueno, hay una nueva oleada de las izquierdas, de los movimientos progresistas, de partidos políticos y movimientos de izquierda en toda la región. Esto no se puede entender, ni en muchos casos comparar del todo, sin irnos a inicios de este siglo, cuando presidentes, especialmente como Lula da Silva, como Hugo Chávez, como Rafael Correa, como Evo Morales, como el Pepe Mujica, llegaron a las presidencias y marcaron, claro está, el devenir de la primera década de este siglo. A ellos se subsiguieron gobiernos neoliberales de derecha, de Macri, que terminó dejando endeudado a Argentina de una forma grotesca, o Piñera, por ejemplo, en Chile, o Bolsonaro en estos momentos en Brasil, que tuvo bueno, una actuación muy lamentable, muy triste durante la pandemia, muy irresponsable, recordemos. Y ahora viene una nueva oleada de gobiernos, tenemos a Boris, por ejemplo, en Chile, algo completamente impensable, tenemos a Petro, tenemos al pacto histórico, tenemos a la izquierda en Colombia, es decir, ¿quién hubiera podido pensar que Chile y Colombia girarían a la izquierda? Claro, esta es una nueva izquierda, una nueva oleada de la izquierda, claro que sí, pero con características muy diferentes entre sí, mucho menos orgánica, vamos a decir así, que la izquierda que acabo de nombrar de inicio de sí. En todo caso, también una izquierda muy interesante con López Obrador en México. Mira los países que estamos hablando: Chile, México, Colombia, prácticamente impensable. Y en el caso, por ejemplo, colombiano, esto funge como un motor para el acercamiento a Venezuela. Mira, por ahí, por el 2008, las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela superaban los 8.000 millones de dólares y todo esto fue truncado. Y solamente con esta reapertura de la frontera, que es un momento histórico para nuestra América, para Latinoamérica y claro está para Venezuela, solamente en estos meses que faltan se puede llegar a recuperar el comercio binacional en unos 2.000 millones de dólares. Esto evidentemente es un aire, es un respiro para el pueblo colombiano y para el pueblo venezolano. Además destapa, valga la redundancia, el tapón este que se le había colocado a Venezuela para tratar de desintegrarla en relación a las otras repúblicas de la región. Venezuela nuevamente entra con esta apertura con Colombia a una relación de mayor diálogo y de mayor integración. De hecho, el mismo Petro, en la reunión de la comunidad andina de naciones, pide que Venezuela entre de nuevo a esta comunidad. Y lo mismo pasa con López Obrador en relación a Venezuela y en relación a América. López Obrador está fungiendo como un motor en los procesos de integración de nuestra América y suma en ello, como lo hace Petro, a Venezuela. Es decir, claro está que existe una nueva oleada de izquierda. Estas izquierdas están tratando de resolver los gravísimos problemas de endeudamiento y desigualdad que dejaron gobiernos como el de Macri, insisto yo, y como el de Piñera. Todo indica que Lula tendría que ganar la segunda vuelta y en ese caso ahí es cierto que todo el mapa norteamericano, prácticamente todo se va a teñir de rojo, se va a teñir de izquierda. El gran reto que tiene en estos momentos la izquierda es gobernar en un mundo pandémico, es tratar de resolver los problemas de deuda que dejaron muchos de estos gobiernos de derecha, es tratar de vincular, en el caso de Boris en Chile, una constituyente para acabar con la constitución de Pinochet en este momento válido en Chile. Ya se hizo un primer intento y falló. En el caso, por ejemplo, de Colombia, es asegurar ahora sí la paz total, así la llama Petro, para Colombia. Colombia viene rompiendo todos los récords en asesinatos de líderes sociales, de activistas políticos por los derechos humanos, de campesinos, de estudiantes, y esta solución debe resolverse.
a Colombia, claro está, le queda el grandísimo desafío de acabar con una violencia generalizada y con una guerra eterna. Es decir, se están moviendo las cosas en nuestra América y vuelvo para terminar con la respuesta, querido Eduardo, a la muy grave y muy delicada situación geoestratégica que estamos viviendo con la guerra en Ucrania, donde, insisto yo, Latinoamérica, nuestra América tiene mucho que aportar en términos de paz, pero también en términos energéticos, en términos diplomáticos e incluso, diría yo, en términos también de intercambio comercial. Es interesante lo que va a pasar en los próximos meses y años, y no hay que perder de vista que nosotros aquí en Venezuela estamos apenas poco menos de 2 años para unas elecciones presidenciales en un país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo y en un país que ya comienzan países como los Estados Unidos, países como Italia, a tocar la puerta energética porque necesitan el petróleo y el gas venezolano. Así que Venezuela también tiene mucho que decir y tendrá mucho que decir en los próximos meses y en los próximos años desde el punto de vista geoestratégico. Bueno, Miguel Ángel, como siempre interesante, es un placer tenerte esta vez en la distancia a través del Zoom. Espero que pronto nos visites en estudio. Hasta pronto, un abrazo. Creo que sí, Eduardo, cuenta con eso. Un gran abrazo para todos y gracias por la invitación. Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en Filosofía Política, escritor y comunicador venezolano, profesor e investigador del Instituto de Estudios Avanzados IDEA, creador y director ejecutivo de la Iguana.tv. Volveremos.